Bienvenidos a este Gran Vía de lunes, ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad en la que hoy nos acompañan Javier Díez Nieto y Sergio Chávez. Además, en la segunda parte de nuestro programa tendremos a nuestra psicóloga de cabecera con la que hoy hablaremos del ciberacoso. Antes, como siempre, repasamos la portada de la prensa nacional y local y comenzamos con la portada del diario El País. Ahí la están viendo, Rousseff será la presidenta, ahí lo tienen, Rousseff retiene con apuros la presidencia de Brasil en una elección ajustadísima en la que apenas superaba por 3 puntos porcentuales a su rival Aécio Neves. Además, Rajoy estima que la corrupción es poca y no debe atribuirse a todo el país. De la portada del diario El País pasamos, como es habitual, a la del Mundo. Ahí la están viendo, investigan una cuenta de 12,9 millones del alcalde de Barcelona en Andorra. Además, los test de estrés revelan que la banca española es la más solvente de Europa. Hay algunas otras noticias de corte nacional que iremos comentando a lo largo de esta tertulia porque acaba de producirse una operación de la Guardia Civil en la que se han detenido al menos 50 personas, entre ellos el ex número 2 de Esperanza Aguirre. Eso lo comentaremos en nuestra tertulia de actualidad, pero ahora vamos con la actualidad local y lo que nos cuenta la portada del diario El Faro. Ahí la tienen, disparan a un joven en el Príncipe Alfonso tras abrir la puerta de su domicilio y además el Ceuta venció por 1-0 en el único disparo que hizo a puerta. Y de la portada del diario El Faro pasamos a la del pueblo de Ceuta. Ahí la están viendo, curiosa la noticia que lleva en su primera. Al-Qaeda amenaza con hacer volar petroleros que cruzan el estrecho. Para decir esto, el diario El Pueblo se basa en una información que publicaba el diario británico Sunday Express. Además, la ciudad paraliza el contrato de la pecera y pide un informe económico. Y de la portada del Pueblo pasamos, como es habitual para terminar, a la de Ceuta al día. Ahí la tienen. Caballas pide al Pleno presupuesto suficiente para dotar de local a todas las asociaciones vecinales y además el PP de Ceuta respalda a Montoro y se cree que España está mereciendo la confianza internacional. Pues bien, estos son los asuntos de esta jornada de lunes. En unos segundos después de la publicidad los analizamos en nuestra tertulia. Ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Paso a presentarles a quienes me acompañan hoy. Sergio Chávez, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Javier Díez Nieto, buenos bienvenido. días. Y se lo decía mientras veíamos las portadas de las ediciones en papel de los diferentes medios. Tenemos una última hora que paso a leerles. Nos cuenta así el diario El Mundo: macroredada contra una trama corrupta en ayuntamientos y comunidades autónomas. La operación afecta principalmente a Madrid, Murcia, León y Valencia. Se han producido al menos 51 detenciones, 259 registros y 400 requerimientos a entidades bancarias. El dinero defraudado rondaría los 250 millones de euros por adjudicaciones públicas. Entre los detenidos, uno de los nombres que ha trascendido, el del ex número 2 de la Comunidad de Madrid, el ex número 2 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. Entiendo que a lo largo de los próximos minutos y las próximas horas iremos conociendo más nombres de detenidos en esta macroredada que, como les contamos, ha realizado la Guardia Civil y que es ya portada en todos los medios digitales de nuestro país. Javier, teníamos otros temas sobre la mesa, pero ante esta última hora, ¿qué te parece? Pues como siempre, un caso más de corrupción. 51 detenciones. Sí, 51 y 250 millones de euros, que parece ya calderilla con todos los millones de euros que tenemos, ¿sabes? Digamos, perdidos. Aquí es que vuelvo a repetir lo que siempre he dicho. En primer lugar, que corrupciones, a mí el corrupto pues va a la cárcel y ya está. El problema es que tenemos un sistema que por lo visto facilita y favorece la existencia de estos casos de corrupción. Y además casi todos tienen siempre un mismo leitmotiv, una misma causa, que es la concesión de contratos de obras públicas. Es decir, que aquí lo de la transparencia, publicidad e igualdad, pues lógicamente no parece que funciona muy bien dentro de lo que se denomina hoy día la casta política o el sistema, digamos, español. Y eso es lo que hay que reformar. Aquí lo que no han funcionado nunca han sido los órganos de control.
Y los órganos de control, que son los que tenían que haber fiscalizado y vigilado todo esto, parece ser que han mirado a otro lado o no se han enterado, cosa que dudo mucho. Así que seguiremos hablando de temas de casos de corrupción, porque todas estas cosas son sensacionalistas y la gente de esta nación cada día está un poquitito más harta de todo lo que está oyendo y viendo pasar. Sergio, ¿qué te parece esta noticia de última hora? Antes de que empezáramos me preguntabas quién había sido el juez. Ha sido el juez Velasco, que era el encargado de investigar la procedencia de 1,5 millones de euros que se le encontraron a Granados, y a raíz de la investigación de ese 1,5 millones de euros, pues se ha descubierto esta trama que ha terminado en esta macro redada. Como decíamos, 51 detenciones, se podían haber desaparecido 250 millones de euros, muchísimos registros, y como decimos, en cuatro zonas de nuestro país: en Madrid, en León, en Murcia y en Valencia. Bueno, pues la verdad que he sorprendido por las noticias, porque nada más que entrar me las has comentado, o sea, no tenía conocimiento de la misma, pero bueno, por desgracia, por un lado, se suma a ese montante global de casos de corrupción, pero por otro lado me congratulo de que todo esto salga a relucir, ¿no? Que vaya saliendo a relucir, lenta la justicia, con todos los peros que le podemos hacer y dar a la justicia, pero oye, van saliendo y van saliendo, ¿no? Todos estos casos. Por otro lado, así a bote pronto, y se me ocurre, el número 2 de Esperanza Aguirre. ¿Con qué nos sorprenderá esta vez Esperanza Aguirre? ¿Cómo saldrá esta vez también de esta otra piedra que se encuentra en el camino de Esperanza Aguirre? Caso tiene muchos, pero por H o por B, esta mujer se la apaña de tal manera que siempre sale, ¿no? Fue ella la que, según dice, que descubrió el caso Gürtel. Ahora que dirá ella, que sería ella la que destapó también esto, no lo sabemos. Pero bueno, volvemos incidiendo de todo esto, también se me ocurre también que de aquellos pueblos vienen estos lodos, y me explico. De aquella famosa ley de liberalización del suelo, la de millones que han aflorado, que han salido durante todos estos años por el dichoso ladrillo, y sostener el sistema productivo español solamente a base de ladrillo, vemos que ha sido algo horroroso, de todos los millones que han salido y todo el mundo que ha estado con las manos llenas y ofreciéndose al mejor postor. Esto que decía Sergio Javier es verdad. Vamos a ver con qué nos sorprende Esperanza Aguirre, porque estamos acostumbrados a que es una señora que desde luego no deja indiferente a nadie, Javier. Hay quien la adora y hay quien no la puede ni ver, pero claro, es que era su número 2, y yo no sé si recuerdas aquel escándalo que hubo por ese supuesto espionaje entre la gente de Gallardón y la gente de Aguirre. Uno de los supuestamente espiados era este señor, era Francisco Granados. Pues ya te digo, esto es un poquito más de cómo funcionan los partidos y cómo funcionan los gobiernos y cómo funciona la gente humana, a fin de cuentas, el ciudadano. Efectivamente, aquí hubo un problema de espionaje de unos grupos, del mismo grupo, la misma tendencia política, yo con otro. Y verdaderamente, yo es que ya te digo que no me sorprende nada, porque aquí lo que ha fallado por encima de todo son los sistemas o los órganos de control, que parece ser que no han sido inoperantes durante muchísimo tiempo. Estoy de acuerdo con Sergio de que efectivamente la ley del suelo y la liberación del suelo produjo un aumento económico y un bluff extraordinario en todo el país de dinero a mansalva. También estuvo el Partido Socialista y mantuvo esa ley cuando podía haberla reducido, haberla quitado. O sea que esto es un problema, digamos, del sistema, es un problema del mantenimiento, y yo no sé verdaderamente, porque ya te digo que yo casos de corrupción vamos a ver mil. Sobre Esperanza Aguirre, pues no, yo no quiero hacer juicios paralelos en absoluto, porque verdaderamente o nos regimos por lo que dice la justicia, que todo el mundo se dice lo que diga el juez, pero luego no quieren, y luego salen comentarios totalmente al margen de la justicia. En segundo lugar, pues verdaderamente son noticias que nos están ya agobiando en una época de crisis en España y están llevando a una indignación general muy grande. Pues te voy a agobiar más, porque teníamos esos 250 millones de esta última hora que conocíamos. Les repetimos que todos los datos que vayamos sabiendo a lo largo de este programa, del rato que dura esta tertulia, se los haremos llegar, pero es que a esos 250 millones vamos a sumar otros, que nos lo cuenta el diario El Mundo en su portada de hoy. Investigan una cuenta de 12,9
millones de euros también del alcalde de Barcelona en Andorra. Xavier Trias habría transferido el dinero desde Suiza al Principado en febrero del año 2013, 3 meses después de destapar precisamente el diario El Mundo que los Pujol tenían 137 millones de euros en Ginebra. El edil de Convergencia y Unió niega tener fondos en cuentas en el extranjero. Sergio, decía Javier, es que ya nos agobian porque cuando no es una cosa es otra y bueno, ahora hablaremos de esas declaraciones de Rajoy, de que no es todo el país el que es corrupto y demás, pero es cierto que esa sensación sí que la tienen muchos ciudadanos cuando, por ejemplo, nosotros nos sentamos aquí a hablar todos los días y no hay ni un solo día en el que no tengamos que hablar de uno de estos casos porque se conoce algo nuevo. ¿Qué te parece este asunto del alcalde de Barcelona? Bueno, yo vuelvo a insistir y me retrotraigo a lo que dijimos en la semana pasada con respecto a la famosa tarjeta en B, etcétera, que destaca evidentemente lo negativo, que es lo que comenté, que dentro de todos los consejeros de las tarjetas de crédito famosas en negro se pagaban en B, etcétera, mencionaba en la prensa un pequeño cuadrito al margen de 4 consejeros que no habían utilizado para nada la tarjeta, pero eso no se destaca. No sabemos sus nombres. Sí, venían los nombres, pasa que no me acuerdo, porque claro, porque nos acordamos mucho más de los que sí lo usaban. Entonces, claro, digo, pues si hay gente íntegra, igual que esto también decimos, sale en la prensa, en portada, los corruptos, que me parece muy bien que sepa todo el mundo quién soy, quién lo ha hecho, quién lo paga, quién lo haga, que lo pague, pero también tenemos que destacar que hay miles de concejales, de diputados, de alcaldes, sin retribución alguna, muchos de ellos, etcétera, que no son corruptos, que están haciendo su trabajo, que creen en el bien social, en el bien común, en la política, ayudar al prójimo, etcétera, etcétera. Pero eso no vende. Vende esto, que vuelvo a insistir, me parece muy bien que quien lo haga, que lo pague y que salga a los medios, que sepamos cada uno de qué partido es, cómo se llama, lo que se ha llevado y cómo lo ha hecho. Pero oye, que no todo es negativo, yo vuelvo otra vez a insistir en que no es todo negativo. Y ahora, con respecto al tema del alcalde de Barcelona, vemos el caso de los Pujol, ahora que volverá otra vez a salir todos los partidos nacionalistas independentistas diciendo que esto es la parte del gobierno español que lo que está haciendo es sacando estos temas en estos momentos porque se está discutiendo la famosa decisión de los catalanes a la hora de poder votar, o que nos van a vender ahora también sí, que esto es debido a esto o que en verdad tienen muchas cosas que esconder debajo de la alfombra, no lo sé. Javier, ¿qué te parece? Por un lado, esto que dice Sergio, es que nada más que nos fijamos en lo negativo, nada más que nos fijamos en los que se llevan los millones a manos llenas, y es cierto, porque eso también es así, que hay mucha gente que se dedica a la política que es absolutamente honesta, muchos de ellos, sobre todo en los sitios pequeñitos, sin ninguna retribución, y que les trae más quebraderos de cabeza que satisfacciones. Bueno, esto es verdad. ¿Qué te parece esto que dice, de que solamente nos fijamos en lo malo? ¿Y qué te parece lo del alcalde de Barcelona? Claro. Porque lo han pillado. El alcalde de Barcelona que lo han pillado y eso es lo peor que le puede haber pasado. De todas formas, a mí me sorprende, dais cuenta que todos estos casos de corrupción están siendo investigados por la propia prensa, la que se está sacando adelante, porque si no, no hubiésemos sabido nunca nada. Son los propios investigadores estos que lógicamente luego no queda más remedio que actuar. Segundo lugar, efectivamente, es que ya lo de Barcelona o de Cataluña, como bien decía Sergio, miren ustedes, aquí todo el mundo se está llevando lo que puede. Y estoy de acuerdo contigo, efectivamente, que hay muchos, miles y miles de políticos, pequeños diputados, pequeños concejales, en todos los pueblos y ciudades españolas, que no están acusados de corrupción. Pero también hay una cosa que hay que tener en cuenta, cada vez que sale un caso de corrupción hay un político detrás, y eso también es cierto. Lo que pasa es que son casos de una entidad y de un nivel, un cuantum económico tan extraordinario que nos sorprenden a todos. Javier, te cuento quién está también entre los arrestados en esta operación de la que hablábamos hace un momento, además de Francisco Granados, está el presidente de la Diputación de León, precisamente quien sustituía hace unos meses a Isabel Carrasco, que era asesinada. ¿Recuerdas aquel caso del que hablábamos mucho aquí? Bueno, pues el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del Partido Popular, que sustituyó hace 4 meses a Isabel Carrasco, también está entre los arrestados en esta operación que conocíamos esta misma mañana. Sí, muy bien. Aquí lo importante ahora mismo es saber cuánto, quiénes, cómo y de qué manera se hicieron las cosas, que eso espero que lo expliquen antes o después, porque eso es importante, el cómo se han hecho las cosas y por qué. Porque ellos sabemos, por enriquecimiento injusto por parte de la persona que se ha llevado los dineros limpiamente. Pero el cómo lo han hecho, pues simplemente porque las instituciones, porque habrá un procedimiento que pueden saltárselo, que no será transparente, y como decía Sergio, las tarjetas opacas lo mismo, hay gente que no las utilizó, pero les han metido todo dentro del saco. ¿Por qué? Porque el sensacionalismo, mira que hay un partido de fútbol Real Madrid y Barcelona,
y gana cualquiera de los dos, pero se cae una grada y muere una persona. El mérito del periodismo está en vender eso con más interés que el partido. Y esto es lo que está pasando. La prensa también va buscando el sensacionalismo y por eso las cosas positivas no venden. Me parece que luego en el tramo de la información local vamos a tener tiempo de hablar de sensacionalismo. Para terminar ya con este asunto, decíamos 51 detenidos en 4 comunidades autónomas y nos cuenta el diario El País la supuesta connivencia de concejales y funcionarios. Lógico. Con empresarios les han proporcionado 250 millones. Bien, vamos a tener tiempo de seguir hablando de este asunto porque seguro que a lo largo de la jornada de mañana y de todo el día de hoy vamos teniendo nuevos datos, pero tenemos que seguir adelante con las noticias que se producían durante este fin de semana. Y nos vamos a ir de España, nos vamos a ir a Brasil, porque ustedes ya lo saben, Dilma Rousseff ha sido reelegida presidenta por 4 años más en una durísima segunda vuelta, ajustadísimo el resultado. La presidenta brasileña era reelegida con tan solo 3 puntos de ventaja sobre su principal rival, sobre Aécio Neves, además con una división en el interior del país muy significativa, mientras que en los estados del sur, los estados más desarrollados de Brasil, se ha votado mayoritariamente al candidato Neves. Han sido los estados del norte los que le han dado la victoria y la reelección a Dilma Rousseff, en una campaña que además ha sido especialmente dura. De hecho, ayer los dos candidatos se arrepentían de la dureza de esta campaña que ha servido para seguir dividiendo a los brasileños. Sergio, no sé si has podido seguir la campaña brasileña o al menos sí la jornada electoral durante el día de ayer. ¿Y qué te parece la reelección de Dilma Rousseff? Si culmina su mandato en 2018, habrán sido 16 años gobernando el Partido de los Trabajadores, primero con Lula y después con Dilma Rousseff. Pues mira, según los datos que nos estás dando, ofreciendo 3 puntos de diferencia es muy poco. 3 puntos de diferencia que son en torno a 3 millones, Sí, hombre, son 3 millones de personas. Os voy a decir una cosa, 20% de abstención, 30 millones de personas se han quedado en casa. Claro, estamos hablando de un electorado de 142 millones. Hombre, a mí me preocupa que haya ese porcentaje tan poco por la bipolarización que se produce dentro del país, y no estamos hablando que sea un país a nivel internacional que no influye, sino todo lo contrario, de los países emergentes. Dentro de Sudamérica, uno de los países más emergentes que lleva la voz cantante. Pero bueno, todo esto también lo hemos visto reflejado en el último mundial también, las manifestaciones que había en la calle, la contestación que había en la sociedad, de que algo estaban mostrando, que algo estaba pasando dentro del país. Efectivamente lo estamos viendo, ¿no? Que hay una parte, casi, bueno, la mitad, pues que podemos decir mitad y mitad, 50-50, de que están a favor por una parte, otros que están en contra. Hombre, a mí me preocupa sobre todo por lo que pueda pasar también, por ejemplo, como en Venezuela, etcétera, de cómo lo pueden tomarse, cómo pueden llevarlo después, extrapolarlo, los que estén en los partidos de la oposición, esa contestación a la hora de no tomarse bien los resultados, decir, mira, tenemos el 49 y pico % de nos apoyan, vosotros tenéis un porcentaje, vale, muy bien, son 3 millones de diferencias, pero ¿podría aguantar la legislatura? ¿Qué oposición vamos a mantener? Entonces son preguntas que me surgen, ¿no?, así de bote pronto, y me preocupa porque precisamente por eso, ¿no?, porque estamos hablando de un país emergente. También creo que tiene que celebrar también las Olimpiadas, quiero recordar también, o sea que... Río 2016, sí. Bueno, veremos, a ver, estaremos expectantes. Esa ha sido una de las grandes polémicas del último periodo del mandato de Dilma Rousseff antes de estas elecciones, la celebración del Mundial y también la concisión de las Olimpiadas de Río 2016. Muchos brasileños contestaban en la calle y decían, no, nosotros no queremos organizar eventos deportivos, esto está muy bien, pero nosotros lo que queremos son mejoras en la sanidad, mejoras en el transporte, mejoras en la educación. Sin embargo, han llegado estas elecciones, sí es cierto, victoria ajustadísima, pero el Partido de los Trabajadores, el partido de Dilma Rousseff, en esta segunda vuelta ha vuelto a ganar, Javier. Sí, no, aquí lo que se ve efectivamente es una quiebra norte-sur por los datos que nos has dado. El sur ha votado a un candidato y el norte ha votado a otro que es más populista, que se supone que es lo que la gente, digamos, prefiere más, ese tipo de sanidad, como todos, que son peticiones muy lógicas, muy reflexivas y muy normales. Pero también las Olimpiadas y el Campeonato del Mundo pues va a dar también, llevar mucho dinero a esa nación que también lo necesitan. Estamos hablando de una población ingente, estamos hablando de muchos millones de habitantes, en los cuales un 30 millones no hayan ido a votar es casi
ínfimo, o sea, no se nota, 20% no se nota. ¿Esto qué significa? De que verdaderamente el Brasil es un país emergente, porque efectivamente, pero todavía tiene que suavizar muchas aristas y muchas diferencias sociales que existen, me da la impresión, entre norte y sur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sur es el que más está capacitado ahora mismo dentro de esa emergencia, dentro de ese poderío económico, digamos, de ese aumento, y el norte se está quedando un poquitito desfasado y un poquitito más atrás que ellos. Y esto yo creo que es el leitmotiv que ha aconsejado a una parte y a la otra votar a un candidato y votar a la otra persona. De un lado, en el caso brasileño, tenemos dos cuestiones absolutamente contrapuestas. Primero, y era una de las cosas que se resaltaba mucho en los medios de comunicación españoles en la jornada de hoy, los años de gobierno del Partido de los Trabajadores han supuesto los años de mayor reducción de la pobreza en este país, en el que un mayor número de personas ha conseguido salir de la pobreza. De hecho, los datos que daban es que desde el primer gobierno de Lula había un 24% de pobres en Brasil. Esa cifra se ha reducido en la actualidad en torno al 10%, es decir, eso en el lado positivo, pero en el lado negativo, uno de los grandes retos a los que se tiene que enfrentar el nuevo gobierno de Dilma Rousseff es la corrupción. Los casos de corrupción que han salpicado en los últimos tiempos a gente de su propio partido, incluso con todo lo que pasó con la brasileña Petrobras, que bueno, pues se habla de esas comisiones que habrían recibido miembros del Partido de los Trabajadores. Es decir, tenemos por un lado, Sergio, una cosa muy positiva en un país que está emergiendo, como vosotros decíais, que es el gran gigante económicamente latinoamericano, que es la reducción de la pobreza, es bueno, la igualdad entre las clases, y por otro lado, bueno, pues tenemos en el lado negativo los casos de corrupción de los que parece que no se libra nadie. Bueno, volvemos también a comentar la dichosa, entre comillas, somos emergentes porque económicamente somos más viables, estamos produciendo más, estamos exportando, ya sube importando, sube la clase social media alta, vamos reduciendo los índices de pobreza, y todo eso conlleva a que haya más enriquecimiento, mayor poder económico, adquisición, la economía se traslade de un lado para otro. ¿Y qué conlleva todo esto? Que en el momento que hay dinero, hay intereses, y cuando hay intereses hay más dinero, y claro, y también podemos decir lo mismo, quien está gobernando es el que maneja el cotarro, entre comillas, el que decide dónde aplicarlo y en qué sitio, un largo etcétera. Entonces, claro, dinero llamar dinero, y volvemos que, por desgracia, porque yo abogo porque esto no sea así, pero es que lo estamos viendo y lo estamos sufriendo y lo estamos padeciendo. Pero claro, ¿qué pasaría si en vez de esto, si no estuviéramos hablando que Brasil fuera un país emergente, sino todo lo contrario? ¿Seguiría habiendo estos nuevos casos de corrupción? ¿O es que habría pero no tanto y no se manejarían estas cantidades inmensas de dinero? No lo sé. ¿Qué te parece estos dos extremos que comentamos? De un lado, la reducción de la pobreza en los últimos años, y de otro, bueno, pues la proliferación de los casos de corrupción. Vamos a ver con una cuestión, como dice Sergio, la proporcionalidad. Efectivamente, hay corrupción, gran corrupción, cuando hay mucho dinero. Cuando hay poco dinero, poca corrupción puede haber, o la corrupción es mínima y casi es de necesidad vital para sobrevivir. Tenemos el norte, que se ve que lógicamente es el más afectado por esa pobreza, por esa diferencia, digamos, de capitales y de economía y de niveles de vida y de estatus sociales, y la parte sur. Aquí, cuando hablamos de un país emergente, claro, es un país emergente porque se mira de una forma global. Pero claro, al que está en la aldea de no sé dónde, ahí perdido en los montes del norte, a él no le afecta eso de emergencia. Aparte que un país emergente a él le da lo mismo, porque sigue plantando y sigue malviviendo y sobreviviendo como sea. El que ha podido engancharse a ese momento, digamos, dentro del sur, por lo que estamos escuchando, a ese movimiento económico de exportaciones y todo esto, porque podía anteriormente, no nos engañemos, porque si no puedes, por muchas facilidades que te den, es poquito, digamos, lo que puedes hacer, pues lógicamente está muy contento, y entonces considera que el país va muy bien. Aquí lo que se ve, la diferencia es tan mínima, que van a tener, que estas elecciones no han terminado todavía. Decían que la Unión Europea se prefería al otro candidato, al candidato liberal, que iba a ser mucho más fácil alcanzar acuerdos con él que con la presidenta Rousseff, y sin embargo, bueno, no se puede decir que la relación de la Unión Europea con Brasil sea mala en este momento. No, pero lógicamente la Unión Europea es una unión económica y va donde verdaderamente sus intereses económicos los ve más factibles y con más posibilidades de dividendos y beneficios. Ese es el sistema financiero que actualmente estamos sufriendo todos los ciudadanos a todos los niveles. Y lógicamente, por la Unión Europea y todos los países, digamos, fuertes económicamente, pues apoyarían una
una decisión política o una actitud política más factible a sus intereses, como puede ser la de anterior, vamos, la que ha perdido. Y ya para terminar en este tramo en el que analizamos las cuestiones que tienen que ver con la información nacional e internacional, las que nos cuenta la prensa nacional, yo muy brevemente, pero sí me gustaría que me contarais qué os parecen estas palabras del presidente del Gobierno. Rajoy estima que la corrupción es poca y no debe atribuirse a todo el país. Está un poco en tu línea, Sergio, yo no sé si te preocupa. Pero yo puedo decir lo que he dicho, pues no soy presidente del Gobierno, pero que el presidente del Gobierno diga eso, hombre, te choca, pues, cuando lo has comentado, que estaba ahí detrás de las cámaras, ya has comentado aquello, han sonreído, porque vamos, que este señor, siendo el dirigente del Partido Popular, siendo el presidente del Gobierno, y más ahora, que le ha caído todo el marrón que le está cayendo, y que no diga ni esta boca es mía, ¿no? Para eso no, a través de un plasma que salga el hombre, y ni para eso, y que diga, bueno, que no son tantos, oye, que no os preocupéis, que no hay problema, que aquí estoy yo. Una de las cuestiones que más se le ha criticado a Mariano Rajoy no es ya tanto esto de que la corrupción es poca y que no debe atribuirse a todo el país, sino esa capacidad que tiene de no nombrar a ninguna de esas personas que han sido de su plena confianza y, sin embargo, ahora, bueno, pues por diferentes circunstancias están imputados en diferentes casos. Por ejemplo, es el caso del señor Ángel Acebes, con el que compartió gobierno con Aznar, es el caso de Rodrigo Rato, con el que también compartió gobierno y que, bueno, podía haber sido el presidente del gobierno si Aznar no hubiera elegido a Rajoy. Sin embargo, el presidente del gobierno ha demostrado esa capacidad de no nombrarlos en ningún momento y que todos sepamos que habla de ellos. Bueno, en primer lugar, yo creo que Sergio tiene que estar orgulloso que el presidente del gobierno piense igual que tú. Yo por lo menos lo estaría. O sea, tú el presidente, pero yo creo que un poco de satisfacción sí que tiene que llenarte y dice, y yo que no soy presidente del gobierno, pienso también lo mismo. Es importante. Segundo lugar, mira, efectivamente, lo que ha dicho Rajoy, pues me parece bien, no dice ninguna mentira. 46 millones de españoles no pueden ser corruptos, entre otras razones porque ninguno llega a la caja, todos juntos, o sea que tiene que haber mucha gente que está muy al margen. Y en tercer lugar, pues lógicamente, Laura, ella no habla de lo suyo, porque mira, hay un dicho castellano que dice, en casa del ahorcado no hables de la soga. Pues lógicamente él no va a hablar de los corruptos que tiene dentro de su equipo, como tampoco lo haría ningún otro partido. O sea que está dentro de la línea política de la oratoria, de la demagogia, de todas estas cuestiones que tanto nos venden día a día. Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir a conocer las noticias de Ceuta, que como siempre nos las trae nuestro compañero Nacho Gallego después de los anuncios. Pues ya estamos de vuelta, llega la hora de conocer las noticias de Ceuta, como siempre, con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Pues muy buenas, Laura. Comenzamos con una noticia internacional y es que Bruselas ha ordenado a España que refuerce la seguridad en sus fronteras, principalmente en la de Ceuta y Melilla, ante el riesgo de entrada de yihadistas. El Ministerio del Interior sospecha que en los últimos meses hasta 4 extremistas islámicos se han colado por las fronteras de ambas ciudades autónomas. La Unión Europea teme al yihadismo. Los últimos atentados y el auge del Estado Islámico han hecho saltar todas las alarmas en el continente y todas las miradas se han dirigido a las fronteras de Ceuta y Melilla. Bruselas exige a España que refuerce los controles fronterizos del Tarajal y Beni Ansar ante el riesgo de entrada de yihadistas, aprovechando el flujo constante de inmigrantes. La petición oficial tuvo lugar el pasado 9 de octubre durante la celebración del último Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea. Allí, en Bruselas, los ministros del Interior pidieron a España reforzar todavía más las fronteras con efectivos policiales ante la alerta confirmada por sus servicios de seguridad de que yihadistas estarían aprovechando las fronteras de Ceuta y Melilla para colarse en España como puerta de entrada a Europa. Interior ya envió a 200 guardias civiles procedentes de diferentes puntos de España ante las últimas avalanchas de inmigrantes en el mes de febrero y ahora, según informa la cadena SER, trabaja para formar policías de fronteras, especialistas en falsificaciones y que hablen perfectamente árabe con el objetivo de que puedan detectar de dónde es cada dialecto. El proyecto se ampliará instalando sistemas de detección de pasaportes falsos.
Por su parte, la portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del PSOE en el Congreso no ha sabido ser lo suficientemente clara para explicar cómo se tienen que llevar a cabo las devoluciones de inmigrantes. Trinidad Jiménez tiene claro que estas ahora mismo no tienen cobertura legal y también que el flujo hay que frenarlo y los controles deben existir. Insisto, la devolución no se puede hacer según, los convenios internacionales que España forma parte. Tal y como se están haciendo no se puede hacer, porque no existe esa figura jurídica, no existe una cobertura legal. Por tanto, habrá que ver de qué manera se frena el flujo para que las personas no entren de manera sin papeles, de manera ilegal, pero no con el sistema que están utilizando ahora. Es una imagen terrible y es una situación que yo creo que tenemos que dar una solución, con lo cual hay que hablar de qué manera, desde el punto de vista legal, se controla esa inmigración para que no sufra la situación que están sufriendo ahora. Pero insisto en que los controles tienen que insistir. Y eso es lo que nosotros queremos, que se regule y que se ordene. Los dos hermanastros detenidos por su presunta vinculación a las muertes a tiros del joven Munir en la barriada del Príncipe pasaron este sábado a disposición judicial. Tras declarar ante el juez quedaron en libertad con cargos, pero se les retiró el pasaporte como medida preventiva. Y vamos a cambiar de asunto. El líder socialista José Antonio Carracao piensa que la concurrencia de Balearia al contrato de interés público de la línea marítima del Estrecho es una buena noticia por seguridad y garantía para los desplazamientos de los ceutíes. Habíamos perdido el contrato de interés público y hemos estado insistiendo también a través de nuestro grupo parlamentario socialista en el Congreso con la recuperación de ese contrato. Un contrato que ahora una empresa parece que tiene interés en concurrir y por tanto estamos expectantes cómo terminará, pero en resumen es una buena noticia que podamos recuperar el contrato de interés público en la línea marítima de Ceuta con Algeciras, porque nos da sobre todo garantía y seguridad a los ceutíes a la hora de desplazarnos. Precisamente el PSOE celebró este sábado su tercer diálogo de la conferencia política bajo el título Ganarse un encaje territorial, con la presencia estelar de la número 3 del partido, la exministra de Sanidad y Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez. Hacia un modelo federal de España fue el tema de la ponencia de Antonio Pradas, secretario de Política Federal y diputado por Sevilla en el Congreso. Sobre el estatus de Ceuta y la posible ampliación de competencias, dijo: yo creo que este es el momento en el que vamos a hablar de la nueva configuración autonómica en torno a un Estado federal, que es la pretensión que tiene el Partido Socialista, de clarificar y de eliminar esas incógnitas y que haya seguridad jurídica. Y yo creo que, y eso es una opinión en este caso personal, pienso que de la autonomía, de la mayor autonomía y de la mayor gestión de los recursos vienen siempre mayores cotas de bienestar. En el caso de Ceuta es evidente que hay una serie de competencias que las tiene que tener la ciudad, que la tiene que tener esta comunidad. Luego intervino José Antonio Montilla, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, que habló del encaje jurídico de Ceuta en una posible reforma. La exministra Trinidad Jiménez fue otra de las invitadas a los diálogos socialistas. Dio su punto de vista sobre ciudad fronteriza y convivencia. Y nosotros creemos que podemos presentar un proyecto político donde la diversidad sea un elemento de cohesión y que lo veamos como un elemento de enriquecimiento, y para eso tenemos que poner en marcha distintas iniciativas políticas. Tiene que ver mucho con una mayor inversión en educación, una mayor inversión en políticas sociales. Tenemos que también hacer una gestión más adecuada del control en la frontera, de los flujos migratorios. Y de la inauguración se encargó el diputado de referencia del PSOE en el Congreso, Gaspar Zarrías. El secretario general de los socialistas de Ceuta, José Antonio Carracao, defendió como oportunidad el modelo federal. El modelo federal que el partido está proponiendo, que el PSOE está proponiendo como evolución natural del sistema de las autonomías, es una oportunidad para Ceuta. Ha de representar esa oportunidad para normalizar una situación que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Buena jornada futbolística para los equipos de la ciudad, con la excepción del Ramón y Cajal, que caía por 5-0 en el Municipal de la Orden. Ceuta, Goyurriu y Puerto se apuntan los 3 puntos y los cadetes con una goleada histórica. El solitario gol de Perita en el minuto 10 de la segunda parte daba la victoria al Ceuta de tercera división en el Murube ante el Guadalcacín.
Un rival que sin efectividad intentó sumar algo positivo hasta el final. Una sufrida victoria para los blancos. En cuanto al División de Honor, al Gimnasio Goyurriu se le da bien jugar en el Benoliel a la misma hora que el Ceuta lo hace en el Murube. Los amarillos ganaban ante el Atlético Sanluqueño por 2-1. Ya en Liga Nacional, los errores y las bajas condenaban al Ramón y Cajal a una nueva derrota, en esta ocasión en el Municipal de la Orden, donde los del Convoy caían por 5-0. Los de Isham la próxima jornada recibirán en el Murube a un equipo de los de su liga, el Figueroa, también en zona de descenso. Y el Puerto Cadete ganaba y lo hacía consiguiendo uno de los marcadores más abultados de la temporada. Los de Juan Carlos Mena dieron buena cuenta del Villa de los Barrios B, colista del grupo sexto de la tercera división andaluza cadete, con un escandaloso marcador de 1-25. Seguro que el Polideportivo Municipal San Rafael de la localidad barreña tendrá que anotar este registro como dato histórico. María Sánchez Miaja, la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Ceuta, es la galardonada este año con el reconocimiento contra la violencia de género. El jurado le ha concedido el premio por su implicación desinteresada y altruista en la sensibilización ciudadana. La mención en esta ocasión es para Cruz Blanca por su programa de atención a mujeres vulnerables. Y con esta información terminamos por el momento. Esta noche a las 8:30 más noticias. Ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía, llega la hora de analizar lo que tiene que ver con la actualidad local. Tenemos muchos asuntos sobre la mesa. Vamos a comenzar por el primero que nos traía nuestro compañero Nacho Gallego en el informativo de hoy, que es esa petición de Bruselas a España y muy especialmente lo que tiene que ver con las fronteras de Ceuta y Melilla, a que la refuerce por esa preocupación existente con todo lo que tiene que ver con el yihadismo. Javier, ¿tú crees que es para que estemos preocupados? Hombre, lo mismo que estuvimos preocupados el 11 de septiembre, del asunto del atentado en Madrid, el atentado en Rabat, es la misma preocupación. Tenemos un grupo de extremistas, fanáticos, que pone bombas y mata gente. O sea, que cualquier comentario, cualquier opinión no aumenta la tensión, sino simplemente nos sigue demostrando lo que ya tenemos y lo que ya conocemos que existe, y ahora mismo con el Estado Islámico pues pasa lo mismo. A mí lo que me hace gracia es las contradicciones que existen tanto en Bruselas como en muchas de nuestras mentes preclaras sobre lo que es una frontera. Porque es que yo me gustaría saber muchas veces, preguntarle qué es lo que entienden ellos por frontera. ¿Qué es una frontera? Porque la frontera es una división. Es una división que además se hizo, antiguamente eran colusorias, apenas existía. Pasaba la gente la frontera de un lado a otro con toda la tranquilidad del mundo, sin ningún tipo de control. ¿Por qué? Porque no era interesante ni era necesario. Las fronteras se construyeron simplemente para estabilizar políticamente una zona determinada, nada más. ¿Para qué sirve actualmente? Pues sirve para evitar los flujos que podrían ser, digamos, dañinos y peligrosos para un sistema económico y un sistema de bienestar o de seguridad, libertad y justicia como ahora mismo es Europa. Entonces se pone ese control. Dentro de ese control, ¿qué tenemos? Pues una serie de inmigrantes que quieren venir aquí para mejorar su vida, no nos engañemos, no son delincuentes y tienen derecho a intentar mejorarlo. Pero claro, los países receptores y el derecho internacional lo permite, tienen también que poner sus trabas para evitar un caos dentro de sus propias naciones y los propios territorios. Ahora mismo con esto que está pasando, dicen, hay que proteger, endurecer la frontera para que no pasen los yihadistas. Oiga, si se fortalece más la frontera y se ponen más dificultades en los controles, eso es para todo el mundo. ¿Quién sabe quién es yihadista y quién no es yihadista? Por tanto, entonces yo me gustaría que muchas veces nos explicasen, nuestras mentes preclaras, qué queremos que sea la frontera, porque mientras tanto estamos mandando ya a nuestros centinelas, a nuestros guardias civiles, a nuestros policías, y yo creo que la mayoría de ellos no saben ni qué hacer en estos momentos cuando están de servicio. Ahora hablan de crear un protocolo, yo tengo ganas de ver cuál es el protocolo, porque el protocolo es muy claro. O entran o no entran. Se habla de la devolución en caliente o no caliente. O sea, que hay una serie de factores, de conceptos equívocos y abstractos que tienen que definirse de alguna manera y a ver quién es el guapo que es capaz de hacerlo.
Parece que a lo largo de las últimas semanas la gran preocupación era esa entrada ilegal de inmigrantes, esa inmigración clandestina, y sin embargo conocemos hoy que Bruselas se desmarca y dice que las fronteras hay que reforzarlas para evitar que lleguen yihadistas a España. Sergio, no sé si te sorprende este cambio de actitud respecto a las fronteras de Ceuta y Melilla. Hasta hace unos días parecía que lo que preocupaba era esos saltos a la valla, esas entradas masivas de inmigrantes, y hoy lo que preocupa es este asunto del yihadismo. A mí, primero, partiendo por distintos puntos, primero, a mí me preocupa el desconocimiento que tienen de Bruselas de las ciudades de Ceuta y Melilla. Eso es lo primero. Segundo, tengo la misma preocupación que puede tener cualquier ciudadano de Cuenca, de Teruel, de Badajoz, de Fuente de Canto. Me da exactamente igual, tengo la misma preocupación, o incluso menos. Tercero, a mí me preocupa más, no los que vengan de la frontera, sino los que vienen de la península para acá, porque ahí sí no hay ningún tipo de control. Desde Algeciras para acá, quien coja el barco, no hay ningún tipo de control, y me preocupa más los que vienen para acá que los que entran. Eso lo hemos hablado muchas veces en este programa y en Ceuta Televisión, porque uno de nuestros compañeros, José Martín Benítez, Pepe, cada vez que va a Algeciras y vuelve, siempre dice lo mismo: Laura, el escáner no estaba funcionando, y es verdad, cualquiera que viaje habitualmente sabe que ese escáner en Algeciras es muy raro que te toque, llegues y esté funcionando. Sergio. No, ni a decir es que no hay ningún tipo de control, o sea que me preocupa más esa parte. Quinto, ¿cómo pretenden reforzar a los yihadistas? ¿Los yihadistas tienen tatuado en la frente esos yihadistas? Es que no lo entiendo, pero vamos, no sé cómo lo quieren solucionar, no sé de qué manera. Si eso supone reformar la frontera, que evidentemente necesita una reforma, ¿no? Para hacer una frontera del siglo XXI, para adaptar a las circunstancias específicas que reúne la ciudad, también con el país vecino, etcétera. Venga, vale, estupendo, pero es que no sé de qué manera quiere reforzar ese control. Vuelvo a insistir, que los que pasen los yihadistas no solamente es problema de aquí de Ceuta de Melilla, sino es problema de ámbito a nivel europeo, de ámbito nacional, de ámbito europeo y de ámbito mundial. Y podemos poner ejemplos de los Estados Unidos o de Israel, que son los países que están obsesionados con el terrorismo, que están obsesionados con poner trabas a los controles que hay, y por muchos controles que tú les pongas, por desgracia, locos los hay. O sea, y te ponen el atentado. Y a mí los que más me preocupan no son, que también tienen su preocupación, evidentemente, pero a la hora de hacer un escalafón, a mí me preocupan más, según los entendidos, son estas células sueltas que hay, ¿no? Los locos solitarios, los locos estos que se les cruzan el cable y después ahora es la mía, la soy yo. Y todo este bombo que se le está dando continuamente, hablando del mismo tema, Pues te voy a seguir hablando del mismo tema, porque yo no sé si has tenido la oportunidad de ver la portada del diario El Pueblo en la jornada de hoy. No. Nos dice: Al-Qaeda amenaza con hacer volar petroleros que cruzan el estrecho. Es la noticia con la que abre el diario El Pueblo. Es una noticia que extrae de un diario británico que se llama Sunday Express, y dice que la Royal Navy activa la alerta roja, ya que los petroleros que cruzan el estrecho de Gibraltar se han convertido en objetivo de Al-Qaeda. Bueno, pues con esta magnífica noticia, todo el dinero que se está gastando en los gobiernos de Ceuta en fomentar el turismo se ha echado por tierra, ¿no? En un momento, solamente con ese titular. Pero vuelvo a insistir, es que el estrecho de Gibraltar con los petroleros, en Inglaterra, en Londres, Big Ben, es que mil cosas, es que a estas mentes lúcidas que hay y preclaras, a la hora de hacer daño, pueden hacer cualquier cosa y salir por antequera, o sea que no... Javier, ¿qué te parece este titular? Absurda. Además, yo estaba leyendo la noticia esta mañana porque me ha parecido sorprendente y casi jocosa, ¿no? Dice, pero tiene que ser en el estrecho. O sea, que un petrolero en otro sitio no va a ser atentado en absoluto. Después, una de las explicaciones que daba dentro del fundamentalismo, que el fundamentalismo no necesita estructura, Terrorista fundamentalista no es una estructura terrorista en sí misma. Cada persona puede individualmente actuar por su cuenta y riesgo, que por eso es la dificultad de su detección y de su detención e impedir que acometan estos sangrientos actos. A ver, mira, dicen que es que si se hunden los petroleros, aparte de contaminar la costa, sube el petróleo, con lo que hay un beneficio. Mira, esa es una idea totalmente ajena a la idea fundamentalista que nos están explicando. Es una implosión dentro de ellos mismos. Yo te digo que esto lo veo únicamente como una especie de sensacionalismo periodístico,
Porque mira, el petrolero se puede uno cargar, puede hundirlo en cualquier parte. El sistema dice, no, con un barco lleno de explosivos. Oiga, el ejemplo del 11S lo vemos muy claro. Fueron los aviones, un avión puede también estrellarse contra un petrolero, que por cierto tienen doble quilla ya y es mucho más difícil. Encallarlo, eso no sirve para nada. O sea, que es tan ridícula, tan tonta. Y además, y volviendo al tema de los yihadistas que entran, muy bien, aquí parece que se ha significado especialmente a Ceuta y Melilla. Oiga, y no se hablan de las pateras que van por Lampedusa, que en Italia, que llegan a Italia, ni por la frontera del este, que también entran, y que son muchísima más gente que aquí. A mí esta significación de Ceuta y Melilla me parece también absurda. Fuera de este tema, vamos con otro. Ya saben que Ceuta ha estado mucho tiempo sin contrato de la línea de interés público marítima. Pues bien, parece que ya hay una empresa que concurre a ese concurso. La única va a ser Balearia. Sergio, desde el PSOE llevabais mucho tiempo reclamando que este contrato tenía que volver a salir a licitación y tenía que volver a existir. Escuchábamos lo que decía José Antonio Carracao al respecto. ¿Satisfechos? Bueno, esperemos que la compañía, se supone que dice que es Balearia, así efectivamente salga, bueno, ella o quien sea, pero en esta cosa dice que es Balearia, pues efectivamente se redunda en el bien común de la ciudadanía, de los ceutíes. Claro ejemplo de lo que hemos estado sufriendo hasta ahora ha sido este verano, que una empresa, en este caso Acciona, puso los precios que puso. Claro, dice, no, es que la competencia, bueno, claro, pero es que no había contrato hasta este momento, no había ninguna compañía que se ajustara al contrato de interés público, porque de hecho salió desierto y se hacían la competencia entre ellas, pero en vez de se supone que de esa libre competencia de bajar los precios, aquí era todo lo contrario. Y de hecho, nada más que había consultar las redes sociales este verano con los precios desmesurados de Acciona. Las opciones son dos: o lo coges o no lo coges, espera al siguiente que será más barato. Pero aún así han hecho lo que han querido. Bueno, pues yo pienso y pensamos, y creo que es cierto, que con este contrato limita los precios, por lo menos una compañía a determinadas horas, y un barco que te exige que duerma aquí por la noche, que salga una hora por la mañana temprano y por la noche también, o sea, un mínimo de horas y un precio, si lo exige, ¿no?, con este contrato, pues, bueno, pues quiero yo que rinden el bien común de la ciudadanía. Javier, al final, como en la última ocasión, no en la que quedó desierto, sino el último contrato que se licitó, ha sido Balearia la única compañía interesada. Aquí hay cosas muy, cuanto menos sorprendentes dentro de un análisis reflexivo. En primer lugar, que se declare desierto un concurso, el número de navieras, digamos, que optaron por ese concurso. Ahora yo estoy de acuerdo con Sergio en que contra más se presenten, mejor para todos los ceutíes, porque no nos engañemos. Ceuta, la única forma de salir de ciudadano es por mar, es por barco. Por tanto, nuestros derechos de ambulatorio tienen que estar protegidos y está protegido por la Constitución. Y tienen que favorecernos esa salida en un precio económico, barato y asequible para todo el mundo. No con lo que hemos visto este verano, con subida. Porque no cabe duda que son empresas económicas, van buscando dinero, pero para eso también está el Estado, para subvenciones precisamente y para poder abaratar esos precios y esos intereses, digamos, que tiene la empresa que ha puesto el barco. En cuanto a la línea de interés público, la considero necesaria y me gustaría que se presentase no solamente Balearia, sino muchísimas más navieras, para que se haga un concurso no a la baja, como siempre, ni dándosele una bajada temeraria al que menos pide, sino a una cosa que sea técnica, eficaz y rápida y las rotaciones sean suficientes y que duerma un barco en Ceuta porque se necesita. Y ya la última cuestión, lo han podido ver ustedes también en nuestro informativo. Este fin de semana el PSOE volvía a celebrar uno de sus diálogos, en este caso sobre el encaje territorial de Ceuta en el resto de España. Se ha hablado y mucho en los últimos meses de este sistema federal que propone el PSOE. De hecho, a Javier es un tema que le gusta especialmente y que con Andrés, que era la persona que venía la temporada pasada, pues siempre las tenía. Entonces, antes de que sea Javier el que haga la pregunta, pues ya la voy a hacer yo. Se habla del modelo federal. ¿Sabemos ya cuál va a ser el encaje de Ceuta en ese modelo federal? ¿Qué se va a hacer con Ceuta en caso de que ese modelo federal llegue a ser una realidad, Sergio? Que si se sabe ya, no, yo pienso que ni se sabe ni lo que va a hacer Ceuta y Melilla, ni lo que va a hacer Cataluña, ni el País Vasco, ni Andalucía. ¿Por qué? Porque evidentemente necesita una reforma en la Constitución, necesita un consenso de todos los partidos y un largo etcétera, o sea que eso no es de la noche a la mañana. Ahora, evidentemente tiene que tener su encaje como tiene que tener encaje el resto de las comunidades, pero es algo que por mucho que queramos negarlo,
es evidente de que la evolución natural del sistema de las comunidades autónomas que tiene este país es un encaje federalista, queramos o no. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, la propia sociedad lo está demandando. Hay regiones que están demandando esa identidad y una de las posibles soluciones, una de esas soluciones, bajo mi punto de vista, que yo no tengo la verdad absoluta, pero sería un Estado federal. Cosa que no, pienso yo que no tiene nada negativo, si lo estamos viendo también continuamente y no nos ponemos el grito en el cielo como por ejemplo las federaciones de fútbol, de baloncesto, etcétera. O sea que para los deportes sí hay, pero para establecerlo dentro del propio país, dentro de las comunidades, no lo entiendo. Javier, ¿qué tienes que decir ante esto? Yo sé que tú tienes no algo que decir, he entendido nada, seguro. Sergio, de lo que has explicado, no he entendido nada. Tú no te preocupes porque con Andrés tampoco lo entendía nunca. Vamos a ver. El Estado federal, efectivamente, puede ser en un territorio más o menos intenso, con una economía determinada y casi autosuficiente. Eso está claro. Hay dos formas de Estado, confederados o federal. ¿Entiendes? Ceuta y Melilla, que es la pregunta, verdaderamente, ¿qué encaje tiene dentro de ese Estado federal? Porque en las comunidades autónomas sí que tiene encaje como ciudad autónoma. O como posible, a lo mejor el día de mañana, como comunidad autónoma también. Pero está dentro de una liaison y de una subvención y una supeditación a un Estado central, al Estado. Con los estados federales, yo no sé cuál es la posibilidad de Ceuta, salvo la de agregarse a una comunidad mayor y ser federalista, por ejemplo, con Andalucía, en nuestro caso. Con lo cual pasaríamos a ser una simple ciudad más de Andalucía, sin la prebenda que tenemos y mucho más sujeta. No lo sé, yo ya te digo que tengo mis serias dudas de su eficacia en nuestras ciudades y sobre todo, voy a hacer un poco como tú, que piensen ellos porque el Estado federal tiene que ser. ¿Algo más que añadir a esto que decía Javier, a esta posibilidad de que Ceuta se integrara dentro de... Yo no, sinceramente a mí no me gustaría, ¿no? Porque me considero ceutino andaluz, con toda mi simpatía por lo andaluz y evidentemente con la de andaluces que hay en esta ciudad, ¿no? Pero yo en ese aspecto no me gustaría. Pero con lo que ha comentado el compañero, dentro del encaje, volvemos a decir, dentro de la singularidad que tiene Ceuta, evidentemente, dentro de las competencias, que dentro de esa constitución federal que se tendría que reformular y restablecer y reorganizar, donde Ceuta estaría un territorio federal con sus circunstancias específicas, junto como las de Canarias, por ejemplo. O sea, una insularidad, dentro de una serie de competencias que podrían tener el resto de las federaciones, ¿vale? Llamamos comunidades, como por Sergio, llegar al acuerdo, sí. Si mantenemos esas peculiaridades o esa, digamos, Estado federal asimétrico, seguimos siendo dependientes. El Estado federal desaparece por sí mismo. No tiene por qué, porque si dentro de esa constitución federalista... El título octavo, se cambia el título octavo y dice España, Estado federales. Ya está. Y ahora muy bien. Y tenemos una constitución para todos los estados federales, que no creo, con nuestros aparatos legislativos, nuestra capacidad legislativa. Y yo es que sigo sin ver, de verdad, y perdóname, cuál es la posición que podría tener Ceuta y Melilla, y yo la veo muy difícil. Sinceramente, o sea, que no es que tampoco sea una cuestión de ataque o de contradicción o de oposición visceral a una idea, sino simplemente porque a nivel personal y reflexivo intento analizar las ventajas y desventajas y de verdad que no encuentro cabida dentro de los estados federales a nuestras dos ciudades. Sergio, seguro que a lo largo de los próximos meses, según vaya avanzando esta idea que ya ha puesto el PSOE sobre la mesa en más de una ocasión, bueno, tendremos tiempo de ver cómo quedarían las ciudades de Ceuta y Melilla en lo que se refiere al Estado federal. No vamos a solucionarlo todo hoy, ¿no? No, todo hoy no. Ojalá también, pero porque no tenemos tiempo, ¿eh? Porque ya tengo que acabar, que si no lo solucionábamos, ¿eh? Bueno, Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado en la jornada de hoy. Sabes que mañana tu compañero Mohamed Mustafa te va a echar de menos y va a pensar que no has venido para no reconocer que él ha ganado la porra. Él dijo que el Madrid ganaba 3-1, él va a pensar que no vienes mañana por eso. Ah, ganó el Madrid, es que no me... Sí, ganó el Madrid. Algo hemos oído. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Javier, como siempre, un placer tenerte aquí. Nosotros hacemos una pequeña pausa, a la vuelta ya saben que llega nuestra psicóloga, que llega Alejandra Ferreras, para hablarnos, en este caso, de ciberacoso. Estamos de vuelta y como cada lunes llega la hora de hablar de psicología con Alejandra Ferreras. Bienvenida de nuevo.
Hola. La semana pasada hablábamos de un asunto muy interesante, hablábamos de acoso escolar. Y como hoy el tema que vamos a tratar sigue por esa senda, me gustaría recordar algunas de las cuestiones que comentábamos hace apenas 7 días. La primera de ellas es cuáles son las características del acoso escolar. ¿Cómo podemos detectarlo, Alejandra? Pues como dijimos la semana pasada, cuando hablamos de acoso escolar estamos hablando de un tipo de violencia que se produce entre iguales, en este caso niños, que ocurre durante un tiempo largo y que se produce con una intención real de dañar. Esto va a provocar ciertas secuelas en el niño acosado, está claro, y nos va a dar pistas que profesores, tanto profesores como padres, pueden ir observando para saber si ese niño realmente está sufriendo un acoso. Estuvimos hablando de incluso somatizaciones, es decir, de no enfermedades, pero sí síntomas como dolores de barriga, dolores de cabeza, reales, aparte de las típicas excusas de no quiero ir al colegio o el cambio de ruta, no quiero ir por aquí, quiero ir por otro lado, dejo de hacer actividades, el rendimiento académico baja. Todas esas pequeñas pistas que no dejan de ser un cambio en el comportamiento habitual del niño que pueden hacer saltar las alarmas, tanto en la casa como en el colegio. Hablábamos también de algunas recomendaciones en el caso de detectar que esto estaba sucediendo. ¿Cuáles eran? La primera y la más importante, además sigo recalcando, es hablar con el niño. El niño nos tiene que ver como figura de confianza. Entonces nunca debemos, ya lo dijimos, nunca jamás debemos quitarle importancia a lo que el niño nos está contando. Porque para él en ese momento es algo muy grave y lo está pasando muy mal. Y aunque en nuestra mente de adulto sean cosas de niños, para él no. Por lo tanto, vamos a dejar que se exprese, vamos a darle credibilidad. Y, hombre, no lo vamos a alarmar más, pero tampoco le vamos a restar importancia. A partir de ahí ya se irán tomando las medidas oportunas. Ponerlo en conocimiento de la dirección o ponerlo incluso en conocimiento de entidades ajenas al colegio. Bueno, y todo esto del acoso escolar da una vuelta de tuerca gigante cuando hablamos del asunto del que vamos a hablar ahora. Claro, porque cuando nosotras éramos niñas, eso de las nuevas tecnologías era una cosa muy incipiente, a lo sumo una tenía, sí, su correo electrónico y poco más. Poco más. Ahora nos encontramos ante todo un abanico de posibilidades que nos ofrecen estas nuevas tecnologías y que dan lugar a esa vuelta de tuerca de la que hablaba, a ese ciberacoso, Alejandra. Cuando hablamos de ciberacoso, en este caso, como nos estamos centrando en el tema escolar, si queremos hablar de acoso escolar en las nuevas tecnologías, en niños tendríamos que hablar de ciberbullying. Porque el ciberacoso entre adultos también ocurre, de hecho lo estamos viendo continuamente en las noticias, vídeos que se filtran, fotografías que aparecen en la red, lo vemos. Nosotros, como nos queremos centrar en niños, vamos a tratar el tema del ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? El ciberbullying, exactamente igual que el acoso escolar, ocurre una violencia, una agresión, ya sea verbal, psicológica en este caso, siempre, a través de los medios de comunicación, a través de las nuevas tecnologías, perdón. Se va a producir entre iguales, entre niños. ¿Cuál es la diferencia con el acoso escolar? La primera, los niños no tienen por qué conocerse. Es decir, lo más habitual es que un compañero de clase, un antiguo amigo, un amigo del barrio, sea el que inicia ese acoso, inicia ese ciberbullying. Pero no tiene por qué ser así. También puede ser que el niño entre en un chat, conozca a otro niño, inicia una relación con él que en principio resulta una relación sana, pero que a medida que avanza esa relación las cosas se tuerzan y acabe siendo víctima de ciberbullying. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, otro niño le presiona para que le mande fotos. Le presiona, al final accede y esas fotos acaban en la red, por ejemplo. O no acaban en la red, pero ese niño acaba siendo víctima de un chantaje. Si no haces esto, o si no me mandan más fotos, o si no te pones la webcam, o si no, estas fotos las voy a enviar a tus compañeros, a tu... Pero todo esto, claro, al producirse de esta manera, a través de unos dispositivos tan personales como puede ser una tablet como la que tengo yo en la mesa, o un teléfono móvil como el que llevamos en el bolso,
o un tipo de dispositivo tan personal que uno lleva encima y al que habitualmente no tienen acceso otras personas, esto es mucho más difícil que controlar que lo que ocurre en una clase, que al final, bueno, hay un testigo que es el profesor, que puede tardar más o menos en darse cuenta, pero que lo va a ver. ¿Esto cómo se detecta, Alejandra? Es mucho más difícil, pero no es imposible. La piedra angular para prevenir o atacar el ciberbullying es la información y la formación. Es decir, tanto padres como profesores deberían estar bien formados en el uso de las nuevas tecnologías. Eso es lo primero, porque los padres son los primeros que muchas veces les da un smartphone nuevo y no saben manejártelo, o no conocen la dinámica de Facebook o de cualquier otra red social. Entonces, lo primero es una formación en nuevas tecnologías. Y segundo, una buena información. Es decir, ¿cómo podemos controlar a nuestros hijos? Porque sí, hombre, no me gusta hablar de control, a fin de cuentas es eso, pero bueno, no me gusta hablar de control, pero sí se puede controlar el uso de las nuevas tecnologías que hacen nuestros hijos. Para empezar, hay muchísimas aplicaciones para móviles, ordenadores, tablets, que incluyen un control parental, a través del cual el padre puede controlar a qué hora se conecta su hijo y a qué contenido de Internet accede su hijo. Puede bloquear ciertas páginas o ciertos foros, ciertos chats, o puede controlar que solo se conecte cuando está en casa con algún adulto, en cualquier dispositivo que tenga su hijo. Y en tercer lugar, la información a los niños. Es decir, que los niños sepan que esto existe, que les puede pasar a ellos en cualquier momento. No se trata de alarmarlos, se trata de ponerlos en preaviso. ¿Y qué tienen que hacer en caso de que se encuentren con una situación de ciberbullying? Porque también hay una diferencia entre el acoso escolar y el ciberbullying, y es que no hace falta que sea muy prolongado en el tiempo. Es decir, lo habitual es que ese acoso, ese ciberacoso sí se prolongue, pero no tiene por qué ser así. Una sola situación en la que se produce un acoso, como hemos dicho antes, un vídeo ridiculizando a un compañero, una foto de un compañero que se truca y se sube a una red social, cualquier hecho puntual puede dejar graves secuelas en ese niño. Claro, porque lo que uno sube a Internet, en Internet se queda. Prácticamente. Ya no solo es que no desaparezca, sino que en la mente del niño está que eso nunca va a desaparecer. Por lo tanto, siempre va a existir ese temor. Cuando hablamos de acoso escolar, en última instancia, no es lo más deseable, pero se ha llegado a realizar, en última instancia, el niño puede cambiar de colegio, puede incluso cambiar de ciudad, empezar de nuevo, recuperar la confianza en sí misma junto con un psicólogo, junto con un psicopedagogo, y puede volver a empezar a hacer un grupo de amigos nuevos y tener una infancia, una adolescencia normal. Con el ciberbullying eso no es tan fácil, porque tú puedes cambiar al niño de colegio, incluso puedes cambiar al niño de ciudad, que el temor de que esa foto, por ejemplo, aparezca y sus nuevos compañeros la vean, siempre va a estar ahí, aparte de que es una probabilidad de que eso ocurra. No es muy grande, pero sí, claro que puede ocurrir. Me hablabas antes de que empezáramos la sección de otra característica que tiene diferente, que es la sensación de impunidad que da cierto anonimato. Y yo te comentaba, hombre, cierto anonimato, yo en las redes sociales uso mi nombre y da igual, en mi WhatsApp pone mi nombre, en mi Facebook pone mi nombre, en mi Twitter pone mi nombre. Hombre, pues, anonimato ninguno. Y me decías tú, sí, claro, pero tú eres una persona adulta, vamos a ponernos en la piel de un adolescente. ¿Cómo sucede? ¿Cómo puede existir esa sensación de anonimato? De un adolescente, incluso de un adulto también, porque estamos hablando, ya lo hemos dicho, de la intencionalidad. Es decir, existe una intención clara de dañar a la otra persona. Es decir, tus acciones van encaminadas a hacerle daño. Tú puedes tener tu perfil y puedes tener un enfado o una discusión con una persona y en ese momento lanzar un comentario a la red desde tu perfil que le va a hacer daño, ¿vale? Eso no es ciberbullying. En el caso del anonimato es porque estamos hablando de que el niño o el adolescente se crea un perfil nuevo o se abre un perfil en un chat determinado o en un foro determinado, completamente anónimo, sin su nombre, en el que no aparezca nada de él. Y a través de ese nuevo perfil es donde empieza ese acoso, es donde empieza ese machaque psicológico a la otra persona.
A eso me refiero con esa sensación de anonimato. En ese caso es prácticamente imposible detectar quién es la persona que lanza el ataque. No, eso no es cierto. Para eso la policía tiene un servicio especializado en delitos telemáticos, en delitos informáticos. Se puede rastrear perfectamente dónde comienza ese acoso. O sea, que esa sensación de impunidad y de anonimato que tienen, en realidad no es tanto, porque en el momento en que esto se pone en conocimiento, en este caso el Cuerpo Nacional de Policía, tiene las herramientas para localizar la dirección IP de la que salen los comentarios. Pero la sensación de anonimato es diferente. El niño no piensa, no me van a descubrir, o sea, no aparece mi perfil, no me van a descubrir. La sensación de anonimato para el niño es porque la persona a la que estoy acosando o la que estoy machacando no sabe quién soy yo. Entonces no se va a poder chivar. Sí, algo de lo que hablábamos también el otro día. Efectivamente. No es tanto porque tampoco tienen una gran conciencia de que sea un delito, que a día de hoy está tipificado como delito. Por eso es importante dar información a los niños de lo que es el ciberacoso y de lo que puede llegar a ocurrir si incurren en acosar cibernéticamente a otro niño. Estamos hablando de delito, pero ellos no tienen esa conciencia. Ellos lo que piensan es, yo me estoy riendo de este compañero, me lo estoy pasando bomba y él no sabe quién soy yo, por lo tanto no se puede chivar. Esa sensación de anonimato en el acoso escolar físico no ocurre. Claro. Tú sabes quién es. Además, el propio niño acosado es el mismo que se siente impotente porque está recibiendo un ataque y no sabe ni siquiera de quién es ese ataque. ¿Cómo se trata cuando uno por fin consigue descubrir que un chico o una chica está siendo sometido a este ciberbullying? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se puede? Hablamos el otro día de lo difícil que es que un chico o una chica vuelva a recuperar esa confianza en sí mismo y en la gente que le rodea, sea capaz de abrirse, de tener nuevos amigos, de empezar de nuevo y tener una adolescencia dentro de la normalidad y una vida adulta dentro de la normalidad. Supongo que en este caso, cuando, como tú dices, no sabes de dónde te viene el ataque, es mucho más complicado. Mira, para los niños hay que explicarles una cosa muy importante. Lo primero que hay que hacer es bloquear ese acoso. Es decir, lo primero que vamos a hacer es, aparte de ponerlo en conocimiento de un adulto, eso por supuesto, es bloquear a esa persona que nos está acosando. Es decir, si está siendo a través de WhatsApp, por ejemplo, bloquear a esa persona del WhatsApp. Y nunca jamás borrar o los mensajes que te haya mandado o las fotos que haya, nada, todo lo que haya ocurrido debe permanecer en tu dispositivo, porque es lo que después a la hora de denunciar ese ciberbullying es lo que va a servir, es esa prueba objetiva. Eso por un lado. Por otro, hemos dicho, hablar con el adulto. El adulto por lo menos nos va a sacar un poco de esa incertidumbre, de esa impotencia que hemos dicho antes, de recibir un ataque y ni siquiera saber de quién viene o cómo pararlo. El adulto sí nos puede ayudar. Y por último, muy importante, no hay que vengarse, no hay que responder a ese ataque. Sí, pero ese también es un sentimiento muy humano, Alejandra. Sí, pero muy es que humano, va a empeorar, y en esas edades pero es mucho que va a más. empeorar las cosas. Va a empeorar las cosas. En este caso, un ataque no se soluciona con otro ataque. Se soluciona con una retirada. Es lo que hemos dicho, es lo más importante. Retírate. Retírate de ese problema, busca ayuda en un adulto y a partir de ahí ya se seguirán los cauces que se tengan que seguir. Pero lo primero es, si estás recibiendo un ataque en una red social, por mucho que te guste esa red social, bórrate de esa red social. Ya está. Ya más adelante, cuando vuelvas, como has dicho, cuando vuelvas a recuperar la confianza, cuando vuelvas a recuperar la normalidad en tu vida, sopesarás y verás si te vuelves a abrir un perfil, no te vuelves. Pero en este momento que estás siendo acosado a través de ese medio, desaparece de él. Si quieres que desaparezca el ciberbullying, claro, si quieres que desaparezca el acoso. Y para recuperar la confianza, porque claro, estas son las primeras medidas. Hablas con un adulto, te retiras, te quitas de en medio, no borras nada, guardas todas esas pruebas objetivas de lo que te ha sucedido y a partir de ahí se emprende el camino. Pero ¿cómo hacemos para que se recupere la confianza? Vale. Partimos otra vez de la base de la importancia de la formación y de la información. Es decir, lo primero que tenemos que hacer con ese niño que ha sido acosado es enseñarle un buen uso
de las nuevas tecnologías. Es decir, qué podemos hacer con las nuevas tecnologías y qué no podemos hacer. De tal manera que ese niño, en un futuro, si vuelve a ocurrir, sea capaz de detectar que va a ocurrir algo antes de que ocurra. ¿Es difícil? Sí, se puede lograr. Si realmente se le da una buena información a ese niño, se puede lograr. Enseñándole qué debe hacer o qué no debe hacer en Internet, con qué tiene que tener cuidado y con qué no tiene que tener cuidado, qué señales le van a servir a él para darse cuenta que a lo mejor se está metiendo en la boca del lobo. Eso por un lado. Y a día de hoy, por ejemplo, a nivel escolar están funcionando muy bien los grupos de ayuda, de ayudantes, que se llaman. Son grupos de ayuda entre iguales. Son niños de la misma clase, se ofrecen como voluntarios y lo que ayudan es en la resolución de conflictos entre iguales. Eso se empezó a emplear aplicado al acoso escolar en el aula. Y para conflictos que no tenían nada que ver con acoso, simplemente pues riñas entre compañeros. Y a día de hoy, en muchos centros de España, se está aplicando directamente al ciberbullying, partiendo por una formación a profesores y padres. Esos padres y esos profesores forman a los niños, a los ayudantes, y esos ayudantes son los que van a transmitir esa información al resto del aula, porque está claro que la comunicación entre iguales es muchísimo mejor. Es decir, un niño se va a quedar más con lo que le dice un compañero que con lo que le cuenta el maestro, por cuestiones de lenguaje, principalmente. El lenguaje utilizado es el mismo, estamos en la misma onda, en la misma sintonía. Y además en la misma situación. Hay otra cuestión a este respecto que a mí me gustaría comentar, igual que hicimos el otro día. Hemos hablado de qué hacemos con estos niños que han sido víctimas de ciberbullying. Pero claro, ¿cómo detectamos si lo que tenemos nosotros en casa no es el niño que es víctima, sino el niño que se crea un perfil falso para seguir divirtiéndose? Exactamente igual que con el acosado. En este caso no hay diferencia. Hemos hablado de las medidas que se pueden llevar a cabo desde la casa. Ese control parental de los medios que utilizan nuestros hijos, como hemos dicho, el ordenador que no esté, por ejemplo, en su dormitorio, sino que esté en una zona común, que siempre haya una supervisión por parte de los padres. Realmente, cuando lo cuentas así, parece como algo alarmante, porque es verdad que a día de hoy a los adolescentes cada vez se les da más libertad, pero no podemos olvidarnos que a los adolescentes hay que crearles unas normas, y esas normas tienen que ir evolucionando a medida que evoluciona la vida. Claro. Y si en la vida entran las nuevas tecnologías, en las normas también tienen que entrar las nuevas tecnologías. Eso es algo que también se ha producido. Yo no sé si habrá sido tu caso, pero por ejemplo, en mi caso, yo he sabido usar un teléfono móvil, una tablet y un ordenador muchísimo antes que mis padres. Es decir, yo he llegado a mi madre y le he dicho, mira mamá, esto se llama WhatsApp, te lo voy a descargar y esto funciona así. Lo sigo haciendo. O sea, esto funciona así. Entonces, se pueden dar casos en que sean los propios niños los que enseñen a sus padres cómo funcionan esas nuevas tecnologías. De la importancia de la formación. De ahí que los padres también se vean tan impotentes ante este tipo de situaciones, Alejandra. Por eso es la importancia de la formación. Que los padres tengan una buena formación en lo que son las nuevas tecnologías. Y que sepan lo que es una red social, que sepan lo que es un smartphone, un móvil, cómo se maneja, que sepan lo que es el WhatsApp y todas las diferentes aplicaciones, porque ya no solo WhatsApp, hay otras muchas aplicaciones de chateo para el móvil, pues deben conocerlas todas e ir reciclándose. ¿Es muy engorroso? No, simplemente la vida cambia y hace 30 años la educación de tus hijos tenías que formarte en otros aspectos. Pues a día de hoy tienes que formarte en eso, porque forman parte del día a día de tu hijo. Habrá alguna mamá y algún papá que estará pensando, con lo difícil que era hace 30 años, cuando tú tenías que coger el teléfono, te tenías que ir a una cabina o tenías que coger el teléfono de casa, marcar ese número de teléfono y que te lo cogiera el padre o la madre de tu amigo, y tú muerto de vergüenza decir, hola, claro, está no sé quién. Claro, es que no nos damos cuenta, pero en muy pocos años la vida en este aspecto ha dado un giro, no voy a decir de 360 grados, pero al menos sí de 180. O sea, es que la libertad que tienen
hoy en día los adolescentes de llamar a quien quieren, escribir a quien quieren a través de un montón de medios, no existía antes, claro, y estas situaciones generan nuevos problemas como el que estamos comentando hoy. Es que esa libertad está muy bien hasta cierto punto. Está muy bien porque está claro que crea independencia en nuestro hijo, crea independencia en el niño, le dota de herramientas para su vida adulta, pero es un arma de doble filo. Es decir, sí, libertad, pero controlada. Un niño de 14 años no puede estar hasta las 3 de la mañana enganchado a un móvil, chateando mientras sus padres están durmiendo. Y ocurre, cada vez ocurre más. Y eso lo saben sobre todo los profesores, porque son los que se encuentran al día siguiente con media aula dormida y les preguntas y te lo dicen. No, es que ayer estuve hablando en el grupo de WhatsApp, estuvimos hasta las 3 de la mañana. Los padres no pueden permitir eso, pero igual que cuando yo tenía 14 años, mis padres no me permitían estar en el portal de mi casa hablando con mis amigos hasta las 3 de la mañana. Es que la situación es la misma, lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Claro, a eso me refiero con, sí, libertad, pero habrá que controlarla también, ¿no? Yo te quería comentar otra cosa que también genera preocupación y mucha, porque la hemos visto en los informativos, estos vídeos en los que de pronto aparece una chica o un chico pegándole una paliza a otra chica o otro chico, con gente por detrás, bien jaleando, bien diciendo pero para allá, y de pronto ese vídeo se convierte en un viral y lo vemos en los informativos de televisión y lo vemos porque lo comparte la gente en los perfiles de redes sociales y de pronto alguien te lo manda al WhatsApp, aunque sea para decir, por favor, ¿has visto qué barbaridad? Y ese vídeo, en ese caso, lo ha visto todo un país o lo ha visto todo el mundo. Alejandra, ¿qué se puede hacer ante eso? Porque la víctima es consciente de esa situación. Es decir, el vídeo en el que le están pegando una paliza ha salido en el telediario. Por eso hablábamos la semana pasada de lo letal que resulta el ciberbullying. Porque ya hemos pasado de un acoso a través de un chat, por ejemplo, te insulto y te estoy fastidiando continuamente, a un vídeo en el que está siendo humillado y que acaba viendo un país entero. Eso lo hemos visto, o sea, es que yo recuerdo, ahora mismo tengo en la cabeza un caso concreto de unas chicas que estaban pegando a otra chica, unas chicas de en torno a 15 años pegando a otra chica de 14 o 15 años también, y una de ellas le decía, sigue, que no lo he grabado bien, o sea, es que... Y eso lo ha visto un país entero, y lo ha visto un país entero como muestra de la barbaridad que es. Pues que la víctima también sale en ese vídeo y la víctima también sabe que ese vídeo ha salido en todas las noticias. Yo, mi opinión personal, ya ni siquiera profesional, mi opinión personal, yo considero que es contraproducente, totalmente. Es decir, vale, está claro que se debe saber, o debe salir en las noticias, que existen casos como estos. Pero no creo que haya que poner el vídeo. Porque el simple hecho de poner el vídeo, todos los adolescentes que pasen por el televisor, en ese momento, a los 2 minutos ya están buscando en internet el vídeo. Y es que además, en el mundo en que vivimos, los informativos, según terminan, están ya subidos en la página web de la cadena, las noticias individualmente, según terminamos, están subidas en la página web de la cadena, y al final es una forma mucho más rápida de encontrar ese material que le está haciendo daño a alguien. Lo primero que tenemos que hacer en este caso, exactamente igual que si nos encontramos con otro tipo de humillación, es ponerlo en conocimiento de un adulto. Incluso si tú llegas a tener el vídeo, ir con el vídeo al adulto, mira lo que me está pasando, porque además aquí tenemos un gran problema, y es que estamos hablando de dos situaciones que confluyen, y es un acoso escolar físico con un ciberbullying, porque estamos lanzando a la red un vídeo en el que humillamos a otra persona, pero es que en el vídeo lo que se ve es que hay una agresión física a esa persona que probablemente se esté repitiendo en el tiempo. Claro, estamos mezclando lo que hablábamos la semana pasada con la nueva astrología. Ya es como para hoy. Rizar el rizo. Es el remate ya. Sí, es rizar el rizo. Entonces, lo ideal sería que eso no llegase a producirse nunca, porque el niño sea capaz de denunciar su situación antes. Pero en el caso de que ocurra,
volvemos a lo mismo. Probablemente esas chicas que tú hablas, que están grabando, no sepan que están incurriendo en un delito. Lo primero. Y después se echen las manos a la cabeza. No, porque además todos te van a decir lo mismo. No, porque yo no pensaba que iba a ser tan grave. Siempre. Porque además yo creo que en el fondo es verdad que no tienen esa conciencia de esa gravedad. Aunque sí hay intención de hacer daño, que es la diferencia. De sí, voy a hacer daño, pero yo no pienso que sea tan grave. Entonces, vamos a intentar que todo nuestro aula sepa que grabar con el móvil a una persona sin que ella quiera y colgarlo en la red es un delito. Vamos a partir de esa base. El delito se hará mayor cuanto más comprometido sea ese vídeo, evidentemente. Una vez que ya ha ocurrido, que ya el vídeo está en media España, lo que hay que trabajar es a nivel psicológico, a nivel terapéutico, con el niño acosado. Porque no se puede hacer nada, eso no se puede eliminar. Ya no vale, como se dice, el perdón no cambia el pasado, pero vamos a trabajar para que cambie el futuro. Es decir, que eso que ha ocurrido, que esa situación negativa no se convierta en un hecho traumático para ese niño. Eso es muy difícil. Claro que es muy difícil. También va a depender mucho de la personalidad del niño, de la red social que tenga alrededor, de las herramientas de afrontamiento que tenga. Pero eso es cuestión de trabajarlo con un profesional y trabajarlo con ese niño. Con esto hemos llegado al final de la sección hoy, Alejandra. Yo, de todo lo que hemos hablado a lo largo de estas 2 semanas, de lo que hablábamos la semana pasada y de lo que hemos hablado esta semana, solamente espero que la gente que está en casa haya tomado nota, porque uno nunca sabe cuándo le va a tocar, a alguien que tiene cerca, a un hijo, a un primo, a un hermano, a un sobrino, que haya tomado nota muy especialmente de lo que hemos hablado en esta segunda sección dedicada al ciberbullying, que esto de las nuevas tecnologías es una cosa muy bonita, lo decíamos el otro día, una cosa muy cómoda, una cosa que nos acerca al resto del mundo, pero vamos a informarnos, vamos a saber lo que estamos haciendo, vamos a saber qué tipo de material estamos colgando en nuestros perfiles en las distintas redes sociales, qué tipo de material estamos compartiendo, porque es lo que hablábamos antes. Lo que está en Internet es muy difícil eliminarlo de ahí. Alejandra, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene con muchísimas más cosas aquí en Gran Vía. Y a ustedes decirles que nos vamos, pero que ya saben que volvemos en nada, en apenas 24 horas, con nuestra tertulia política. Y además, mañana es martes y toca hablar de salud con Alfredo Izquierdo.